la oportunidad de ese momento, no, creo que nos sentimos elegidos los que fuimos a Malvinas por alguna razón. ¿Pensaste en tu familia? ¿Cómo? ¿Pensaste en tu familia en ese momento? Sí, pero mi familia sabía cuál era mi trabajo, mi objetivo, sabía todo. O sea que, independientemente de la familia aceptaba estas posibilidades de salir y que un día uno no regrese, ¿sí? Así que, bien, así como aceptaron que me fuera a la Antártida durante un año, también esto fue aceptado. Volviendo a este tema, al otro día, estando en la base, bueno, empecé a tomar previsiones, muy pocas, porque realmente combustible a full, ya llegaba, se abrieron todos los galpones de repuesto de la base, iba uno y pedía y se lo mandaban, ya se empezaban a sumar otras cosas extrañas, ¿sí? Víveres a full. El buque tenía una tripulación más o menos de 270 hombres, pero llevábamos otros 600, 700 de tropa de infantería marina, que hay que darle de comer, hay que darle agua, se tienen que poder bañar, víveres. Yo tuve que conseguir una conexión, creo que era de trasvase de combustible, que tenía que ser internacional por si algún otro barco venía, pero no fueron muchas porque el barco de guerra está siempre preparado para ir a la guerra. Entonces, no fue mucho el trabajo que tuve que adoptar para eso, y de inmediato vino el jefe de máquina, que ya había solucionado la condición de su hijo, y ya vino y se hizo cargo él, y me decía: Miguel, ¿qué pasa? No sé, vaya a hablar con el señor comandante, y no le pude decir nada. Fui la noche anterior de la zarpada nuestra, que fue el día 28 de marzo a las 12 horas, a mi casa, que vivía en Bahía Blanca. Me despedí de mi esposa, de mis hijos, y no le dije a dónde iba. Y yo sabía dónde iba. ¿Todos tuvieron esa oportunidad? No, nadie sabía. No, pero de despedirse. ¿De despedirse de su familia? Sí, fueron a decirle: nos vamos a navegar de nuevo. No a despedirse porque se iban a una guerra. Ni nos imaginábamos que íbamos a entrar en una guerra, y mucho menos contra la OTAN. Claro. Así que, pero yo sí tuve la posibilidad de saber a dónde iba, o por lo menos sabía que íbamos a tomar Malvinas, no a una guerra. Porque eso también hay un paso muy grande de uno a otro. Claro, no se sabían las consecuencias de esa toma. No, claro. No, después, cuando empezamos a conocer las cosas, bueno, vienen otros análisis, pero el asunto que me despido, voy al barco, zarpamos. Hay un video donde nuestro comandante del buque cuenta muy bien lo que es la historia de esa zarpada, ¿no? Donde a él le entregan 5 sobres que debía ir abriendo a medida que se lo vayan ordenando por un despacho marítimo. Habrá sobre 1, habrá sobre 2, habrá sobre 3, habrá sobre 4. Nadie sabía nada. Él sí lo sabía, porque me lo había dicho a mí, o por lo menos, si no se lo habían comunicado oficialmente, la comunicación que me hizo a mí y al contador del buque fue una comunicación bastante oficial y con seguridad de lo que iba a ocurrir. Pero la realidad era otra. 5 sobres, lo va a abrir cuando salga a navegar. Él lo cuenta en el video que está en YouTube. Salimos a navegar, y atrás de eso salieron los otros buques de guerra, los destructores, las fragatas, las corbetas. Y cuando salimos ya al mar abierto, él cuenta que nota de que empiezan a llegar otros buques del sur y empiezan a formarse alrededor nuestro. ¿Qué significaba eso? Que el buque nuestro llevaba la parte más importante para la recuperación de las Islas Malvinas.
sin las tropas de infantería marina que pudieran hacer la operación de desembarco, se acababa la recuperación de Malvinas. O sea que éramos el tesoro en ese momento y núcleo central de toda la formación de buques de guerra que nos iban custodiando. ¿Vos eso lo veías? ¿Veías esos barcos alrededor? No, nosotros, sí, claro, sí lo veo, sí lo ¿Qué veía. pensabas? Yo ya sabía que íbamos a Malvinas. La tripulación no sabía. ¿Qué escuchabas de ellos? ¿Qué imaginaban? No lo recuerdo. Son muchos años, muchos detalles que vengo después a recuperar cuando escucho las historias de los otros. Pensamientos equivocados que yo tenía por falta de información, que después vengo a encaminarlos en lo que fue en la realidad. Entonces, él cuenta eso, le ordenan abrir el primer sobre, ya no recuerdo muy bien cómo es la historia, pero al final él dice, me sorprendo de verme rodeado de buques de guerra que empiezan a tratarnos a nosotros como algo muy importante, que en las otras navegaciones anteriores, con las flotas de mar, que también formamos parte del núcleo, por no tener posibilidad de tener armamentos antisubmarinos, cañones, misiles antiaéreos, absolutamente nada, siempre formamos parte del núcleo central de la flota. Junto con el portaaviones, el crucero, todos los destructores, cosa muy interesante la guerra naval, 5 tipos de guerra en ese momento, la guerra naval, guerra contra aviones, antiaérea, o sea, barco a barco, buque avión, buque submarino, la guerra química, biológica y nuclear, que ya los barcos tenían todo digamos, la protección contra esa guerra, y finalmente la guerra electrónica, que estaba ya en boga y de suma importancia, con detalles que después puedo llegar a contarles, que ya en ese momento en todo el mundo estaba manejándose normalmente. Así que salimos para Malvinas como núcleo de la formación, y de los 30 años, 32 años que estuve yo cercanos al mar, he tenido temporales que los recuerdo. Tuve uno con un buque mercante petrolero que ahí casi, yo creo que casi estuvimos a tris de hundirnos, de perder la vida. Algunos otros en medio del mar, en fin. Pero este fue uno de los que más impacto quedó en mi mente, porque fueron 2 temporales que recibimos, uno al lado del otro. La operación debía realizarse el 1 de abril y hubo que retrasarla, y se llevó a cabo el 2 de abril, casualmente por estos temporales. Interesante ver cómo es el Cabo San Antonio en su parte inferior, porque es totalmente plana, a diferencia de todos los otros buques de guerra que terminan con una línea de crujía, digamos, que en los movimientos les para un poco el movimiento del rolido, porque la parte de abajo tiene que, el viento acciona sobre la parte de arriba del buque y mueve el buque, pero el agua para un poco el movimiento del rolido, para un lado y para el otro. Cuando un buque es plano abajo, no tiene forma, entonces rola muchísimo. Ese barco era plano porque tenía la posibilidad de varar en las playas. Un buque de desembarco de tanques, los que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, construido con esos planos de los barcos estadounidenses en Astillero Naval de Río de Santiago. Entonces íbamos en el centro y fue tan fuerte el temporal, el barco cabeceaba, se hundía la proa, sí levantaba y a su vez rolaba, pero nunca había rolado tanto en mi vida. Yo estaba en el puente de mando, hacía guardia en el puente de mando,
de 4 a 8 de la mañana y de las 16 a las 20 de la tarde. Ese era mi turno de guardia en el Puente de Mando. Llegamos a rolar 45 grados a cada banda. Teníamos el aparatito, una especie de aguja pesada que se movía y iba indicando en una escala atrás los grados de rollo que teníamos. Estar arriba del Puente de Mando y rolar 45 grados hasta acá y de golpe, de inmediato y con muchísima fuerza ir para el otro lado y así durante 2 o 3 días es terrible. No tanto para los marinos que estamos acostumbrados, pero para los infantes de marina, que esos pobrecitos conscriptos, suboficiales, oficiales, no tienen tantas navegaciones con nosotros, sino salen a navegar 2, 3, 4 veces al año. Se complicó bastante. La gente no dormía, no comía, tenía muchas reacciones corporales como vómitos, dolores de cabeza. El buque tenía sus problemas y sus defectos. No había suficiente ventilación en los sollados de infantería marina que llevaba la parte media del buque para transportar 600 hombres. Así que sufrieron mucho todas las tropas de infantería marina en ese viaje para llegar a Malvinas. Todavía no sabía nadie a dónde íbamos ni qué es lo que íbamos a hacer. En ese buque embarcamos un grupo de ejército que estaba compuesto por el teniente coronel Zaineldin en ese momento, muy conocido dentro del ejército y para afuera también, un subteniente, si mal no recuerdo se llamaba Reyes, hoy general, lo he escuchado hace poquitos días, y todo un grupo de suboficiales y conscriptos del ejército argentino. Ellos originariamente iban con la misión de que el ejército argentino y ese grupo iba a ser el responsable de llegar a la casa del gobernador y de ellos pedirle la rendición al gobernador. Marina hacía toda la operación anfibia de desembarco y de toma de todo y de lucha, y ellos tenían esa responsabilidad. El día 1 de abril empezaba a calmar el temporal un poco. Vino un helicóptero, si mal no recuerdo, de la Santísima Trinidad, y con nosotros iba el comandante de las tropas de infantería marina responsable de todo el desembarco el 2 de abril, que era el almirante Busser, una persona fantástica y maravillosa. Lo sacó con un arnés, lo subió arriba del helicóptero y se lo llevó al Santísima Trinidad. Allá hicieron una reunión, los altos mandos que comandaban toda la operación, volvió a nuestro buque, seguimos navegando. Ese día 1 de abril a las 18 horas, estando yo en el Puente de Mando, hacía de 16 a 20 horas mi guardia, al lado mío el almirante Busser da a conocer a todo el personal embarcado la famosa arenga previa a un combate, hecha ya desde la época de San Martín y desde toda la historia de las guerras, que está en YouTube y que sería muy interesante subirla quizás dentro de esta historia. Son solo unos minutos, donde nos comunica y nos ordena todo lo que vamos a hacer. Y nos da las directivas y las responsabilidades de cuidar a los ciudadanos ingleses que formaban parte y estaban viviendo en una tierra argentina, que había que cuidarlos, no había que producirles nada, que nos iba a hacer caer sobre nosotros todo el peso de la ley de quienes tocaran a alguien de los habitantes o saquearan algo.
y que habíamos sido los elegidos para la historia en este hecho de volver a recuperar desde 1833 hasta la fecha nuestras Malvinas nuevamente. Fue un momento demasiado tenso e importante, creo que dentro de la historia, porque cuando terminó de dar esa locución, el grito que se escuchó de Viva la Patria en el barco fue realmente impresionante. Y bueno, ahí tomó todo el mundo conciencia de lo que íbamos a hacer e inconsciencia de lo que estábamos haciendo. ¿Qué sentiste vos cuando lo escuchaste? Porque esa arenga la repiten cada uno de los veteranos que los hemos escuchado. Bueno, una felicidad, y todavía tenía dudas de que se fuera a llevar a cabo, aunque existe algo en una operación militar que se hace que queda totalmente preestablecida de antemano, que se llama la hora de no retorno. Y esa hora de no retorno que se establece, o sea que ya no, si se pasa esa hora, cualquiera que venga a ordenar paren esta operación, no se tiene en cuenta porque es imposible pararla. Esa hora ya había pasado, que debe haber sido, no recuerdo cuánto está establecida, la hora esa habrá sido el día 1 de abril a mediodía o a 1:00 de la mañana. Yo todavía tenía dudas que fuéramos a realizar esa operación. Había muchos barcos que tenían que realizar otras, otras tareas previas a la operación nuestra de desembarco de las tropas de infantería marina. Entre ellas estaba el Santísima Trinidad, que lo llevaba el capitán Giaquino con todo un grupo interesante, importante de infantes de marina que desembarcaron al sur de Puerto Argentino y que tenían que durante la noche, eso fue alrededor de las 12 de la noche, que durante toda la noche tenían que caminar para llegar al pueblo, eran dos grupos, los dos con distintas funciones. Uno iba al cuartel de los Royal Marines para neutralizarlos, y el otro iba a la casa del gobernador. Previo a esto, en esa operación, en ese retiro, en esa reunión que hicieron el día 1 de abril, que olvidé comentarlo y que tiene mucha importancia, los ingleses ya habían sido advertidos de que nosotros íbamos a hacer esa operación. O sea que ya le habíamos dado la oportunidad a ellos, y toda esta información americana, satelital, que se lo dan, no sé si 48 horas antes de la operación, y ellos ya esperábamos que hicieran todo lo que tenían que hacer para tratar de rechazar la operación. Hubieron playas donde ellos tuvieron apostado gente, la pista de aterrizaje la llenaron de máquinas viales para que no pudieran aterrizar aviones argentinos, y fue en ese momento en que se cambia la directiva de quién iba a ir a la casa del gobernador a pedir la rendición. Por eso es que va el capitán Giaquino y no va el teniente coronel Zeinaldín, porque al haber sido descubierto por parte de los ingleses de nuestros objetivos, había necesidad de hacer algunas, cambiar algunos detalles de último momento. Entonces, el capitán Giaquino tiene que ir a la casa del gobernador a exigirle la rendición, con el conocimiento de un día antes, nada más. Previo a todo esto, había ocurrido algo interesante en una operación secreta
habían mandado a un arquitecto de inteligencia a las Islas Malvinas 3 o 4 meses antes, que fue a verlo al gobernador, Rick Hahn, y le dijo que estaba muy interesado en la construcción de su casa personal ahí, la casa del gobernador, y que necesitaba hacer todos unos estudios y escribir libros sobre esto y que le gustaría tener una copia de los planos de la casa. Y Reján se lo da, le entrega los planos. Esos planos eran los que tenía conocimiento el teniente coronel Zainaldín, pero no el capitán Giaquino. Hay un video de Zainaldín subido a YouTube que dice: yo debería haber sido quien murió el 2 de abril y no el capitán Giaquino, porque yo era el destinado a hacer ese operativo. Entonces, bueno, ahí es donde Giaquino va a hacer la operación y termina falleciendo, junto con los otros dos que le seguían, su segundo comandante y el enfermero que debe estar toda esta historia ya contada en varios lados. Bueno, el asunto es que nosotros llegamos el 1 de abril a la noche a la zona de operaciones. Ya había calmado la tormenta, los infantes habían tenido unas horas como para recuperarse, comer algo, y yo tomo guardia el día 2 de abril a las 4 de la mañana en el puente de mando, y ya empezamos a tomar camino hacia el lugar donde nosotros debíamos hacer la operación del desembarco anfibio. A las 4:30 suena la sirena en el buque de cubrir puestos de combate, un llamado por timbre muy especial. Entonces, mi puesto de combate era abajo en sala de máquinas. Viene un oficial que tenía que cubrir su guardia de puesto de combate en el puente de mando, me releva y yo bajo con todas las cosas que teníamos que prever para llevar los puestos de combate. Así que voy y me instalo en una de las consolas de una de las salas de máquinas de prueba con los auriculares, y yo estaba en comunicación directa con el jefe de máquinas que estaba cubriendo puestos de combate también en el puente. Así que me enteraba a través de él de las cosas que iban pasando. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando escuchaste esa sirena o ese timbre? No, ya lo esperaba. Ya desde el día anterior a las 18 horas nos habían dicho que íbamos a hacer toda esa operación, así que estamos todos esperando el momento. Y ese timbre lo escuchamos tantas veces durante todos los años que venimos arriba de los barcos de guerra, donde lo más importante es ir a cubrir esos puestos y entrar en guerra. O sea, el adiestramiento previo hace de que es una vez más que se siente ese timbre. Así que no había mucha diferencia. Quizá la diferencia era que íbamos a hacer una operación real de combate. Claro. No sabíamos lo que venía, lo que nos esperaba y si íbamos a llegar a hacerla. Fíjate vos, mientras yo estuve de las 4 de la mañana a las 4:30 de guardia en el puente de mando, se arma todo un momento de suma tensión dentro de toda la flota que estábamos allí. Cada uno, ya había algunos que habían ido a las 12 de la noche, habían ido a hacer su operación de lanzamiento de los infantes de marina en otro lugar más al sur. Alguien salta diciendo que había un ecorradar desconocido y todo el mundo se queda con una tensión porque no hay nada definido totalmente y se estima que era un submarino. Así que, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que estar tan bien adiestrado en un barco de guerra que en segundos tiene que tomar determinaciones de qué hacer y saber lo que uno tiene que hacer en ese caso. Pero habrán pasado muy poquitos segundos y dijeron: ah, no, es el submarino Santa Fe, que era otro que venía sumergido y que tenía que desembarcar buzos tácticos
que tenían que cruzar durante la noche todo un brazo muy importante del mar para llegar al otro lado donde estaba el faro San Felipe, que había sido apagado, y tenía que ir a la playa donde nosotros íbamos a hacer el desembarco anfibio para iluminarnos y guiarnos desde la playa y ver que en la playa no hubiera montado todo un operativo de rechazo de la operación nuestra. En todas esas tipos de operaciones se hace eso previamente. Eso lo habían hecho y bueno, rápidamente se llegó a la conclusión de que era el submarino Santa Fe el que había desembarcado esos buzos y que había aflorado, que no lo esperábamos, a la superficie, y que después se sumergió y se fue a hacer lo que le correspondía hacer en otro lado. Entonces, 4:30, ya estábamos camino hacia el faro San Felipe, para dirigirnos a la playa donde íbamos a hacer el desembarco. La corbeta Drummond es designada para entrar por esas aguas estrechas antes que nosotros. Seguíamos siendo lo más importante de toda la operación. Si llegaba a fallar algo en ese momento, se acababa la operación. La corbeta Drummond ingresa antes. Y en el camino nuestro, que nos íbamos acercando cada vez más a las islas, y esto me vengo a enterar yo mucho tiempo después cuando empiezo a recolectar información y hablo con algunos de los oficiales de la Plana Mayor, donde el guardia marina de ese momento, hoy capitán de navío ya retirado, García Grigioni, me comenta en una llamada telefónica que él era el responsable de sacar las trincas que aseguraban los portalones de la proa para después luego bajar a la rampa, para que después luego se fueran al agua los vehículos anfibios y realizar la operación desde el mar. No íbamos a varar en la playa, pues no había playa para varar, estaba lleno de piedra la playa. Así que todo ese lanzamiento de vehículos anfibios se hace en el mar y los vehículos anfibios están capacitados para ir navegando a tierra y después seguir en tierra. Me comenta García Grigioni que él era el responsable a sacar las trincas que aseguraban los portalones y que cuando llega a la proa con un cabo que venía a ayudarlo, empiezan a darse cuenta que el temporal había sido tan fuerte que había hundido un poco las chapas de los portalones y que no podían sacar las tuercas que aseguraban ese trincado de los portalones, y que la desesperación que empezó a tener en esos momentos, detalle muy poco conocido al no poder aflojar las tropas y no poder largar los vehículos de infantería marina, se acabó la operación, o se iba a retrasar, o vaya a saber cuánto tiempo hasta que eso se solucionara. Así que él volvió corriendo desde la proa al puente de mando a tratar de que lo que él en ese momento le pareció era que necesitaba un explosivo para volar la tuerca y poder posibilitar la apertura de los portalones. Volvió corriendo al puente de mando y le va a plantear al comandante la necesidad, que los infantes de marina estaban llenos de explosivos, se podía hacer perfectamente eso, y cuando ya estaban por tomar la decisión, le llega la comunicación de la proa que el cabo había podido aflojar las tuercas. Entonces íbamos navegando para hacer el operativo y a último momento una cosa inesperada podía, una simple tuerca. Bueno, al final se solucionó, seguimos navegando. Entró la corbeta Drummond, creo que era, o la Guerrico, no recuerdo, adelante nuestro, y nosotros entramos atrás. Para hacer la operación en una caleta, una pequeña bahía muy pequeña, ingresamos nosotros y el comandante tuvo necesidad de fondear un ancla para quedarse agarrado, para que el viento no lo transmitiera, y hay pocas posibilidades de maniobrar con máquina en un lugar pequeño. Entonces tuvo que fondear un ancla de popa, que es un ancla que tiene ese buque cuando vara en la playa
que la playa que tenemos nosotros para varar queda en Río Grande, acá al sur, en la isla de Tierra del Fuego. No se puede varar en cualquier playa, tiene que ser playas especiales. Teníamos un ancla que en esas varaduras uno la tira con mucho tiempo de anticipación, entonces cuando el buque vuelve a llegar la marea alta y lo empieza a hacer flotar, uno empieza a tirar del ancla de popa, se va para popa y sale navegando después. Entonces fondió con el ancla de popa, abrimos los portalones y en ese momento empezaron a tirarnos con una ametralladora de tierra. Yo estaba comunicado en sala de máquinas con el jefe de máquinas y me comentaba, nos hemos tirado todos a cuerpo a tierra porque están llegando los proyectiles, pero terminan cayendo 1 metro antes del buque. 1 metro, 2 metros antes del buque. Y en la cubierta ya llevábamos muchos tambores con combustible para alimentar los vehículos anfibios después cuando lo necesitaran. Que no había otro barco que pudiera realizar ese trabajo. Así que si nos llegaban a dar con un proyectil de una ametralladora nada más en uno de esos tambores, iba a haber un problema muy serio previo al desembarco. Empezaron a tirarnos y salió la corbeta que nos custodiaba y le respondió con ametralladores, y parece que era 1 o 2 personas que estaban en tierra para hacer eso, que salieron corriendo y bueno, después que recibieron los tiros de la corbeta. Así que bueno, ese fue otro de las cosas que ocurrieron. Logramos largar los vehículos anfibios y creo que no pudieron, digamos, acceder a tierra por esa playa, tuvieron que desviarse un poquito, pero después, bueno, se fueron todos a hacer su trabajo. En un vehículo especial desembarcaba el teniente coronel Zainaldín con su gente de ejército, ¿no? Los marinos le llevaban la unidad del vehículo anfibio y ellos iban transportados adentro. Pero a él lo mandan, porque le habían cambiado su rol a último momento, al aeropuerto, que era lo primero que quedaba antes de llegar al pueblo. Habíamos desembarcado al norte del aeropuerto nosotros. Era lo primero que quedaba, a retirar las máquinas viales. Si había obstáculos tenía que limpiar la pista. Y yo llevaba entre todos los oficiales que conformaban la plana mayor de las tropas que iban a desembarcar, un compañero mío de mi misma promoción, el teniente navío Arwani, que iba en otro vehículo anfibio junto con Zainaldín a sacar las cosas del aeropuerto, y después él tenía que ir a combatir al pueblo si es que se presentaba resistencia. Conseguí una bandera nuestra y se la di a él y le dije, por favor, Carlos, si tenés la posibilidad, izala en algún lado y tráemela de vuelta. Eso lo hizo con el pabellón que yo le di, un pabellón que él tenía, y el teniente coronel Zainaldín también hizo lo mismo. Había mástiles ahí en el aeropuerto, así que mientras las máquinas viales eran corridas por los vehículos anfibios que habían sido destinados a limpiar el aeropuerto, que era lo primero que se tenía que hacer para que después vengan los aviones con la gente de ejército y aterricen allí, él hizo estos pabellones, Zainaldín también, y me lo trajo como una reliquia. Finalmente, las cosas que yo tuve de la guerra, pensando que mis hijos no le iban a dar la importancia que realmente tenían, cuando me bajé al otro día junté 5 piedras que las traje, una para mi madre, 2 para mis mejores amigos, una para mí, y otra se la quedó una persona que me terminó haciendo las bases con una medallita de bronce, colocando la historia. Junto con mi piedra, mis medallas de combatiente, que nos hicieron unas medallas porque
con la información más importante de quién era cada uno y qué tipo de sangre tenía. Y otro recuerdo más, algunas otras fotos del Sobral, que fue el buque torpedeado y todo eso lo llevé y lo doné al Museo Naval de la Nación. Así que quedó en custodia allí con toda una carpeta contando toda la historia de esta sucinta que estoy contando. ¿Esas banderas fueron izadas antes que de las fotos clásicas? Claro. Y esos pabellones chiquitos terminan conformando las primeras banderas argentinas que se izan en Malvinas y que denotan soberanía. ¿Sí? Porque ya antes había una bandera izada que estuvo varios años, pero no imponía soberanía ese pabellón con la gente argentina que vivía en Malvinas antes de esto, con los acuerdos que se habían llegado a hacer, alimentación de combustible, vuelos para los kelpers. Así que estas fueron los pabellones que se izaron, que antes de la oficial, que fue mucho más tarde, a mediodía del otro día, denotaban soberanía. Bueno, todo eso está ahora en el Museo Naval de la Nación. Ocurrió lo que ocurrió, falleció el capitán Giaquino, en fin. Nosotros nos quedamos afuera fondeados e ingresamos al otro día, por una cuestión de marea, a ver qué nos ordenaban hacer. Ingresamos al muelle, nos bajamos con el jefe de máquina, fuimos a la proa, y en ese momento en la proa apareció un kelper con su hijo, una persona joven con su hijo, también al mismo muelle donde estábamos nosotros, en la proa del buque, que estaban los portalones abiertos. Esperábamos que nos dieran la orden de recuperarlos en vehículos anfibios y de traerlos de nuevo o dejarlos allí, no sabíamos. Pero nos pusimos a hablar un poquito en inglés con el kelper y él nos comentó que él tenía la opinión de que en una semana ya la flota inglesa ya llegaba y nos iba a expulsar a nosotros. Le pedimos que nos sacara una foto, así que con la máquina del jefe de máquina nos sacó una foto, y es la única foto que tengo yo de Malvinas. Y recuperamos los vehículos anfibios. Esto fue el 3 de abril a la tarde, y el 4 de abril nos ordenan volver a la base naval de Puerto Belgrano con los vehículos anfibios. Uno de esos vehículos anfibios tenía 78, 90 orificios de proyectiles de fusil de los ingleses, que los habían atravesado, pero en el combate que se inició en el puerto argentino, pero que ninguno había ingresado porque la fuerza que tenían les daba para atravesar y caer atrás de las chapas blindadas del vehículo anfibio. Así que no había habido ningún herido, ningún fallecido dentro del vehículo anfibio, pero fue uno de los primeros vehículos. Lo embarcamos con todos esos orificios, y nuestras aspiraciones era que ese vehículo quedara para la historia agujereado y en algún museo, pero después ordenaron recuperarlo, así que sellaron todo y se perdió esa partecita histórica, visual de la historia. ¿Quedaron tropas de infantería en Malvinas o recuperaron o volvieron con ustedes? No, ellos quedaron allá en Malvinas. Nosotros trajimos los vehículos anfibios con algunos de ellos, que eran los que nos manejaban, y creo que a ellos los hicieron volver después por avión, ¿no? El asunto que zarpamos el día 4 de abril de Malvinas, y fíjense lo que ocurre. Ya habían llegado avisos de alerta amarilla de posibles submarinos en la zona inglesa. Salimos el 4, el día 5 a las 20 horas, mientras nos estábamos sentando para la cena en la cámara de oficiales y todo el mundo en sus lugares de cena, el buque
Me acabo de sentar en la silla yo, con el jefe de máquina a mi lado, el buque empieza a temblar, muchísimo, ¿eh? Y de repente se escucha una explosión, ¡blum! Se cortan todas las luces y nos quedamos sin luces en el buque. Lo primero que se nos ocurrió en la cabeza fue torpedo. Claro. No, nos torpedearon. Instintivamente, el jefe de máquina y yo salimos corriendo por la sala de máquinas para ver qué es lo que había pasado. Eran 2 salas de máquinas de motores principales y otras 2 de máquinas auxiliares. En las 4 había gente permanente. Cuando yo voy a la máquina de proa, con el jefe de máquina, estaban saliendo los de adentro de la máquina que no sabían lo que pasaba. Así que los mandamos adentro de nuevo y nos mandamos nosotros a verificar qué es lo que pasaba y recorrimos las salas y en una de esas aparece el jefe de electricidad informando de que en el cielo, en el techo de una de las máquinas auxiliares, se había soplado una botella. Me parece que ese barco tenía 440 volt de tensión y no 380 como lo es la normalidad para mover motores que hacen fuerza, motores de fuerza. O sea que era muchísima mayor la tensión. Cuando los cables que se tiran, que son cientos, miles de cables que se tiran en los barcos, estos iban adujados en el cielo de las máquinas, pasaban por allí, que eran los cables de alimentación principal, que iban distribuyendo la corriente por todas las salas de máquinas. Cuando uno necesita empalmar 2 cables, lo hace a través de una botella que tiene una forma de meterlo en una especie de gel aislante que evita la posibilidad de que pueda haber algún tipo de cortocircuito. Bueno, esto ocurrió lo que no debía ocurrir en esa botella y eso fue lo que le pasó al Cabo San Antonio en su regreso hacia la base naval de Puerto Belgrano. Bueno, terminamos llegando a la base de Puerto Belgrano y allí nomás no recuerdo ya cuántos días estuvimos, los tengo todo anotado acá en una carpeta, y nos empezaron a cargar con nuevas tropas de infantería marina y terminamos saliendo rumbo a Río Grande, en la isla de Tierra del Fuego, que es donde hay otro batallón de infantería marina, que ese batallón, que es el BIN 5, había sido trasladado a Malvinas, que fue el que termina, digamos, quedando había sido alojado a retaguardia de lo que se pensaba donde iban a venir los ingleses, que los ingleses vinieron por el otro lado, entonces quedaron en primera línea de fuego junto con otras tropas del ejército. Entonces fuimos a llevar tropas de infantería marina porque Chile había puesto muchas tropas y había posibilidad de que ellos también accionaran militarmente para quedarse con toda la Tierra del Fuego. Así que fuimos para allá, paramos en la playa, desembarcamos la tropa. Cuando estoy llegando, estaba yo de guardia en el puente de mando de las 4 de la mañana a las 8 de la mañana, siento por la radio de informaciones una voz muy conocida. Y enseguida me doy cuenta de quién era, el capitán Llanuso, que había estado compartiendo con nosotros el año anterior también nuestras operaciones. El capitán Llanuso le informaba a alguien de tierra que venía con un bebé a bordo, o usó una palabra similar, que necesitaba atención urgente. ¿Qué había ocurrido? Él era el comandante militar de un buque civil, que era el buque Formosa, que había ido a llevar insumos a las Malvinas, y que justo en el momento en que empezaron a atacar los ingleses el 1 de mayo, él estaba saliendo de regreso ya vacío, había logrado bajar todas las cosas. Hay un piloto de Fuerza Aérea, cuando mandan a los aviones de Fuerza Aérea a atacar, que lo confunde con un buque inglés y lo ataca.
¿sí? ¿Qué pasó en ese momento? El piloto después lo cuenta todas las explicaciones de qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, y además fue uno de los pilotos que tuvo un accionar realmente muy importante después en el resto de la guerra. El capitán Llanuso venía con una bomba en una de las bodegas de proa, que había entrado sin que nadie se diera cuenta, porque las tapas de la bodega habían quedado un poco abiertas, y por ese lugar había entrado la bomba. Y en el momento del ataque del avión, que duró bastante tiempo y fue consecuente, porque primero largó unas bombas, después largó otras bombas, el barco, todo timón a estribor para tratar de esquivar los ataques de las bombas, caían las bombas al costado, no sé si fueron 2 o 4 bombas las que llevaba el avión. Una creo que explotó al costado, y después el avión, después de cargar las bombas, siguió pasándolo de proa a popa con las ametralladoras, ametrallándolo. Bueno, y esa bomba había quedado en la proa, rolando de una banda a la otra sin explotar. Lo que yo escucho en esa conversación es eso. Desde tierra le responden: no, ya tenemos al especialista, así que mañana a primera hora subimos ahí, no hay ningún problema. Resultado, subió un especialista de Fuerza Aérea, logró desarmarle el detonador a la bomba y la sacaron y se la llevaron. Pasó toda la guerra. Como nuestro barco era un barco que involucraba a mucha gente exterior, externo a la tripulación misma, venía mucha gente que ya nos habíamos hecho amigos después de 1 año y medio de operación, y nos empezaba a contar sus historias de lo que habían vivido en la guerra. Entre ellos vino el capitán Pérez, que fue el responsable del lanzamiento del Exocet desde tierra, una cosa inimaginada para ese momento, y una invención de parte de él y todo su equipo realmente fantástica. Vino un capitán, infante de